La Universidad del Magdalena, desde 1962, formando profesionales idóneos que han contribuido al desarrollo de Santa Marta, el departamento, la región Caribe y Colombia, presenta Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Ameno recorrido por los hechos noticiosos que se registran en el acontecer académico, investigativo, de extensión y proyección social de nuestra alma mater. Bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Durante los siguientes 30 minutos les contaremos los hechos noticiosos generados en el principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Universidad del Magdalena, la autonomía y la excelencia, siempre lo primero. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. La Universidad del Magdalena se vinculó a la conmemoración del primer aniversario de la muerte del Nobel Gabriel García Márquez con una serie de actividades lúdicas y culturales. La gran jornada que tuvo como epicentro la Casa Museo del escritor y a los niños y jóvenes de Aracataca como protagonistas rindió homenaje al más grande de las letras en nuestro país. José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, Amaranta y el coronel Aureliano Buendía, Remedios la Bella, Melquiades y las Gitanas, todos personajes de la obra 100 años de soledad, cobraron vida en el auditorio de la Casa Museo Gabriel García Márquez de Aracataca, a través de la voz de niñas y niños que a un año de la muerte de Gabo y con la obra Vacuna contra la peste del olvido, recordaron que el Nobel y su legado literario están más vivos que nunca. El personaje que interpreto es Úrsula Iguarán. Y a mí me gusta mantener vivo a Gabo porque no solamente Gabo, es todo Macondo. Esto a mí me parece muy lindo que todos le den homenaje a una persona que siempre ha sido un gran orgullo cataquero. Gabo, siempre estarás en mi mente y en mi corazón. Gabo, muchas gracias por tu voluntad. Soy las gitanas que llegan con Melquiades dando los inventos que él le ofrece a José Arcadio Buendía. Pues yo me siento muy orgullosa de ser cataquera y de al mismo tiempo estar aquí en la Casa del Nobel, que para mí es un orgullo especial. Como él no quiso, sus padres no quisieron que él fuera escritor, sino un doctor, un abogado, pero miren cómo da la vuelta el mundo, que él fue un gran escritor y que ganó el Premio Nobel de Literatura. Durante la jornada organizada por la Universidad del Magdalena por medio de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social con el apoyo de la Alcaldía Municipal, se realizaron obras de teatro, declamaciones y un conversatorio sobre la vida de Gabo. Docentes de diferentes instituciones educativas se refirieron a la importancia de fomentar en sus estudiantes la lectura de la variedad de obras de García Márquez. Gabriel García Márquez dejó un gran legado y obras importantísimas que nosotros como docentes debemos orientar a los niños para que ellos adquieran un hábito a la lectura y también, ¿por qué no?, se inspiren para escribir también obras, novelas y bueno, disfruten de lo amplio que es la literatura colombiana cataquera. Hacemos el estudio de la biografía, de sus libros, de su obra maestra, como es 100 años de soledad. También le mostramos, por ejemplo, el museo, que es un lugar muy importante, sobre todo para que los niños vayan creciendo con ese deseo y con ese entusiasmo de llegar a ser algún día un Gabo también. Mariposas amarillas revoloteando por toda la Casa Museo, así como un mural donde los visitantes dejaron mensajes al Nobel, fueron otros de los atractivos de la importante actividad liderada por Unimagdalena. La nutrida agenda desarrollada en torno a la conmemoración del primer aniversario de la partida del Nobel Gabriel García Márquez contó como eje central con un conversatorio sobre su vida y obra. Decenas de estudiantes, docentes y visitantes colmaron el auditorio de la Casa Museo para participar del panel.
Al igual que en varias ciudades del país, Aracataca se vistió con sus mejores galas para recordar a su hijo más ilustre, Gabriel García Márquez. Luego de celebrar una solemne Eucaristía, el especialista en gestión cultural Rafael Darío Jiménez lideró el conversatorio Vida y Obra de Gabriel García Márquez, Recuerdos de Aracataca, que trasladó a los asistentes a la época en que Gabo creó a Macondo como eje central de su realismo mágico. Una de las cosas que a la gente le llama la atención es la del momento en que Gabriel García Márquez decide llamar al pueblo de su novela Macondo. Él ni sabía de dónde era esa palabra, pero ocurre que él lo mismo lo relata en sus memorias, Vivir para contarlo, cuando ya han salido de Barranquilla y toda la noche han pasado él con su mamá en una lancha. Llegan en la madrugada al puerto de las Mercedes en Ciénaga y de ahí toman el tren para venir a Aracataca. Hacen una parada en Sevilla, que se acostumbraba a hacerlo para desayunar y estas cosas. Ocurre que él ve un nombre grande en una finca y dice Finca Macondo. Y eso a él lo traslada al pasado, ¿no? Cuando él, antes de los 10 años, transitaba esa vía con su abuelo o con su abuela, para ir a Barranquilla, a Santa Marta, cuando quiera, y pasaban en el tren por ahí y veía la finca Macondo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había unos meses antes, el sabio catalán le había dicho a Gabriel García Márquez que por favor le cambiara el nombre al pueblo de su novela, que los personajes, el pueblo estaba descrito a la altura, ¿no? Pero el nombre del pueblo parece que no concatenaba. Gabo se quedó pensando en ese momento y dijo, caramba, ¿dónde estará? Además el tipo le agregó, tienes que buscar un nombre que huela a majagua, a cieno, a tierra, a molliga de vaca, estas cosas. Pero lo que estás proponiendo para el nombre no huele a eso. Él en ese momento no creyó. Pero cuando va con su madre de Sevilla por Guacamayal y ve el nombre Finca Macondo, entonces ¿qué cogió? Él dijo, ese va a ser el nombre del pueblo de mi novela, Macondo. Los asistentes al panel reconocieron la importancia de conocer detalles sobre los primeros años de García Márquez y los elementos que cultivaron su talento para convertirse en el escritor colombiano de mayor relevancia. Bueno, me pareció muy bien, ya que es importante incrementar la lectura de nuestro Nobel, ya que fue un ícono y es máximo exponente de la literatura universal y del realismo mágico. Pone en vivo todo ese legado que nos dejó Gabriel García Márquez y los niños aprecian más de manera directa todo ese conocimiento que gracias a la Universidad del Magdalena queremos que siga con estos proyectos para que ese legado no quede muerto, sino siga vivo en cada rincón de Macondo. Muy interesante, nos dio unos datos bastante claros sobre lo que es, por ejemplo, la visión que tiene la gente sobre Macondo, los diferentes significados de esa palabra Macondo que muchas veces uno no alcanza a explicar o no puede entender. Además de las decenas de personas que colmaron la casa museo, medios de comunicación de diferentes partes del país transmitieron información permanente sobre la fiesta literaria y cultural en honor a Gabo. La Universidad del Magdalena, con el respaldo de la Alcaldía de Aracataca, lideraron la fiesta de las letras y la cultura en homenaje a nuestro Nobel. Notas vallenatas, fragmento de sus obras y coloridos disfraces le recordaron al mundo que la Casa Museo continuará siendo la insignia del realismo mágico de Macondo. En la Casa Museo de Gabo, y con motivo de su primer año de fallecido, la alma mater fue ratificada como operador de la joya histórica, por su gran interés para fortalecer la construcción de contenidos literarios a través de niños y jóvenes, como elementos que contribuyen a mantener vigente su legado de la mano de la Alcaldía Municipal. La lectura nos da la posibilidad de vivir y de disfrutar otros mundos, otros universos, de vivir otros personajes, y García Márquez es tan cotidiano para nosotros en el Caribe que es muy fácil sentirse identificado en cada fragmento, en cada parte, en cada contenido. Y la verdad estamos muy contentos de ver la respuesta positiva de Aracataca, de las instituciones, de la Alcaldía, de los gestores culturales,
las instituciones educativas, porque eso muestra que el legado de García Márquez va a trascender durante muchas generaciones y que va a ser inmortal, a pesar de habernos abandonado físicamente. A través de su obra va a vivir, porque queremos que todos estos niños sigan repitiendo y recitando sus obras casi que de memoria, como ya lo hacen muchos. Personalidades del ámbito periodístico y religioso fueron testigos del gran homenaje que rindió Aracataca y su casa museo al escritor García Márquez, reconociendo la labor académica y de extensión de Unimagdalena. Yo me siento realmente muy honrado con la invitación que me han hecho cuando estamos cumpliendo el primer año del fallecimiento de Gabo. Así que estar aquí con ustedes, compartir este día, para mí ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Quiero felicitarlo porque es una manera de mostrar cariño, respaldo y reconocimiento a la obra de García Márquez. De esta manera pues se conserva el espíritu, se conservan su trabajo, sus novelas, y hacer que la nueva generación participe de esto es realmente muy importante. Interesante el trabajo que ha realizado la Universidad del Magdalena, que pusieron a los niños a leerse un fragmento de las obras de Gabo, que ellos dibujaran y que después leyeran. Entonces yo creo que esa es la forma correcta, a través de los niños, de mantener el legado de él. La mejor forma de recordarlo, sin duda, como lo dice mucha gente, es leyéndolo. Unimagdalena y su casa museo le cumplieron una vez más a Gabo y su legado, recordando que la mejor forma de homenajearlo es continuar leyendo su obra y fomentando entre los pequeños el ejercicio literario. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Estamos en el Campus TV, programa institucional del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Vamos a una pausa y en segundos detalles sobre los primeros doctores que graduará la Universidad del Magdalena. Ya regresamos. Como un trascendental y positivo hecho académico, la Universidad del Magdalena entregará por primera vez títulos de doctor. Esto gracias a la aprobación de 2 tesis de grado sustentadas en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación, ofrecido en red con RUDE Colombia. Luego de sustentar sus proyectos de tesis y recibir el visto bueno por parte de los jurados nacionales e internacionales, 2 estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación serán titulados oficialmente como los primeros doctores de la alma mater. Luis Monroy González fue el primero en recibir la aprobación. El trabajo se denominó Escuelas de Retorno después del desplazamiento forzado, significados y sentidos dialógicos de un currículo intercultural. Uno de los aportes es construcción de memoria histórica. Muchas de las realidades del Caribe colombiano y del departamento del Magdalena pues están invisibilizadas, y esta tesis doctoral pues hace un trabajo de visibilización de lo que sucede en algunas regiones del departamento del Magdalena. Con el trabajo escenarios, expectaciones y desafíos de la educación en comunidades indígenas frente a sus planes de vida y las interpelaciones de la interculturalidad, Simón Esmeral Ariza logró un alto puntaje que le hizo acreedor a una mención honorífica por su importante investigación. Quiere decir los escenarios, cómo está la situación en las comunidades indígenas, cuáles son sus realidades educativas, las expectaciones en el sentido de qué esperan las comunidades indígenas de la transformación de sus proyectos educativos, y por supuesto pensar hacia dónde debe apuntar esas realidades y cuáles son las limitantes o los obstáculos que encuentran para poder desarrollar un proceso educativo con autonomía, desde la territorialidad, desde las identidades, desde sus saberes propios, desde la construcción de sus conocimientos. Con proyectos de investigación de gran calidad, pertinentes y dirigidos a fortalecer la visión educativa del departamento, dando una mirada hacia la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y a la población desplazada, los primeros doctores de la alma mater hacen una seria contribución a mejorar los niveles educativos de nuestra región. Para la Universidad del Magdalena y RUDE Colombia, lograr oficialmente titular los primeros doctores en Ciencias de la Educación se convierte en un logro de gran impacto para la proyección académica de la alma mater.
Para la sustentación de los 2 proyectos de tesis del doctorado en Ciencias de la Educación, fueron convocados jurados nacionales e internacionales de gran trayectoria en el ámbito investigativo. Los evaluadores invitados celebraron la calidad del contenido de las tesis doctorales y, por ende, la gran labor académica del doctorado. Valoro muchísimo el carácter empírico de las tesis, ¿no? Que no son unos trabajos realizados en laboratorio, en una biblioteca o en un escritorio, sino producto de una permanencia en el campo y un diálogo con los actores, en este caso de 3 pueblos indígenas en la última tesis y la anterior tesis de población desplazada que vuelve a su lugar de origen. Las directivas del doctorado en Ciencias de la Educación, desarrollado en red con RUDE Colombia, se mostraron satisfechas por los resultados luego de las sustentaciones, teniendo en cuenta el significado histórico que representa tener doctores formados en Unimagdalena. Y lo que sentimos es que nuestro programa está avanzando, somos un programa naciente, tenemos aún muchísimo camino por recorrer, pero las 2 investigaciones que se han hecho, además de su rigor académico y científico, son investigaciones que están haciendo aportes muy importantes al desarrollo educativo de nuestro departamento. Cabe resaltar que los procesos formativos e investigativos que se promuevan en el doctorado están focalizados en torno a 2 grandes líneas de investigación: pedagogía e interculturalidad y administración y desarrollo de los sistemas educativos. Estas líneas se articulan a través de 3 ejes: calidad educativa, dimensión sociocultural y socioecológica y la formación humana. Y en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación, se llevó a cabo la conferencia denominada Ecología de los Saberes, la cual provocó el interés de los participantes de la misma. Haciendo un análisis de la teoría del científico social portugués Boaventura de Sousa Santos sobre la ecología de saberes dirigida a conocimientos diversos que incluyan el científico, el artístico, el indígena, entre otros, la doctora Inge Sichera protagonizó una ponencia que tuvo como participantes a los estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación. Empezar a entender que no hay un conocimiento como la universidad sostenía, sino que hay múltiples conocimientos, sobre todo de poblaciones y de grupos hasta ahora excluidos de la hegemonía a la cual representaba la universidad y le daba su voz. Entonces, la ecología de saberes es la apertura a otras formas de entender el mundo, de conocer sobre el mundo y de explicar en realidad los fenómenos en el mundo. La doctora en lingüística Inge Sichera, experimentada investigadora de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, se refirió a temas como la interculturalidad y la importancia de dar una mirada al conocimiento desde las comunidades indígenas que no hacen parte del contexto académico tradicional. Poblaciones indígenas han reclamado, en algunos países con bastante éxito, la apertura de las universidades para ellos, entonces, pero no en el sentido de simplemente darles cupos para que ellos ingresen y sigan la corriente de la universidad, sino para que la universidad también incluya los aspectos que hacen a su cultura, entre otros conocimientos. Y hay mucho cuestionamiento entonces a esta idea de que la universidad es para todos, y hay indígenas, organizaciones que dicen para nosotros no es porque no nos sentimos representados. Entonces hay ya universidades que justamente llamadas interculturales en las cuales se dan unas aproximaciones a otros conocimientos de forma complementaria. Con la participación de conferencistas e investigadores internacionales, el doctorado en Ciencias de la Educación fortalece la formación académica de sus estudiantes, con el fin de ampliar su visión del contexto educativo de nuestra región con respecto a otros países. Estamos en el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Ya regresamos con más notas de interés generadas aquí, en el principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano.
La Dirección Curricular y de Docencia realizó el taller Diseño Curricular y de Evaluación para Competencias, dirigido por el investigador pedagógico Julián de Zuviría, y en el que participaron docentes del Alma Mater y de diferentes instituciones educativas de la ciudad. El taller de diseño curricular y evaluación por competencias tuvo como objetivo capacitar a los docentes de Unimagdalena en torno a un tema trascendental para su quehacer académico como es el currículo. El profesor Julián de Zuviría encabezó la dinámica actividad que tuvo una gran aceptación entre los asistentes. El objetivo de este evento denominado Currículo y Evaluación por Competencias, desarrollado con el profesor Julián de Zuviría, es cualificar a los docentes de la Universidad del Magdalena en relación con la implementación de los procesos curriculares que tienen que ver con el desarrollo de competencias en la Universidad del Magdalena. Para ello hemos integrado una estrategia de participación diversa que vincula a los profesores de la universidad como también a los profesores que decidieron de manera motivada matricularse en el diplomado en Pedagogía Universitaria y en Estrategia Pedagógica de Lectura, Escritura y Argumentación. El currículo que tiene que emerger es un currículo bien distinto al que hemos conocido, porque el currículo que hemos conocido se ha montado a partir del paradigma de la transmisión de la información. Así fue concebida la educación. La educación fue pensada de una manera fragmentada, desarticulada y bajo el supuesto que un docente le transmitía a un estudiante una serie de informaciones para que él las retuviera. La historia nos mostró que no se puede transmitir la información. La historia nos mostró que los niveles de aprendizaje son bajísimos bajo ese modelo. Las competencias son una muy buena oportunidad para cambiar la educación, siempre y cuando entendamos que las competencias tienen que ver no con el aprendizaje, sino con el desarrollo. Julián de Zuviría Samper, invitado por la Dirección Curricular y de Docencia de Unimagdalena, abordó el tema del currículo y las características que debe tener el enfoque educativo actual, dirigido a las competencias como base de una mejor enseñanza. Entender que la educación tiene que abordar propósitos y contenidos integrales, entender que el propósito de la educación no es solo la cabeza, lo cognitivo, sino también el corazón, el afecto, el sentimiento, la sensibilidad, la estabilidad psicológica, la inteligencia interpersonal. Entender que lo que se trabaja en la educación no puede quedar solamente en las aulas de la escuela, sino tienen que ayudarnos a transformar la sociedad, tiene que ser contenidos que nos ayuden a transferirlos a múltiples campos. Por eso hablamos de una dimensión cognitiva que tenga que ver con el entender, de una sensibilidad afectiva con el afecto y también de una práctica, o sea que lo que uno aprende en la universidad lo pueda llevar al mundo cotidiano y cambiar la manera de intervenir en el mundo. Esa sería una primera característica. Una segunda característica de las competencias es que priorizan lo general sobre lo específico. Todo el sistema educativo había hecho lo contrario. Desde primer grado de un colegio hasta últimos de la universidad, exceptuando ya las maestrías y los doctorados, pero hasta la universidad básica sí se ha privilegiado lo específico, lo particular. Entonces en cálculo vemos los métodos para derivar, para integrar, que son aprendizajes de tipo particular. Lo que tiene que privilegiar una educación por competencias es lo general. La argumentación, la deducción, la interpretación, la lectura, la escritura, serían competencias transversales generales que todo docente de todas las facultades tiene que desarrollar. Cabe resaltar que el profesor Julián de Zuviría Samper cuenta con una amplia trayectoria en investigación pedagógica, es magíster honoris causa en desarrollo intelectual y educación de la Universidad Católica del Ecuador, fundador del Instituto Alberto Merani y consultor para Naciones Unidas en educación.
Como una apuesta para fortalecer la formación de las madres comunitarias del distrito de Santa Marta, la Universidad del Magdalena llevó a cabo el diplomado en modelos de atención integral a la primera infancia, graduando a 80 participantes de diferentes sectores de la capital magdalenense. El objetivo de esta Casa de Estudios Superiores, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, se encaminó en brindar a las madres comunitarias del distrito un escenario de capacitación focalizado en mejorar los mecanismos de atención a los niños y niñas que se encuentran bajo su cuidado. Este es un programa que iniciamos desde el año 2006 y que hoy ha logrado contribuir a mejorar y cualificar más de cerca de 2.000 agentes educativos, mayoritariamente madres comunitarias y algunos padres comunitarios también, pero sobre todo lo que hemos visto es la respuesta positiva que ha tenido en profesionales de ciencias de la educación, profesionales de ciencias de la salud, que han visto que el enfoque que aborda la universidad desde una perspectiva multidisciplinaria, integrando conocimientos de las facultades de ciencias de la salud, de ciencias de la educación, incorporando el tema de tecnologías, el tema de gestión de la calidad para mejorar, digamos, e implementar estándares de aseguramiento de calidad en los hogares comunitarios, pasando por los procesos de uso de herramientas para la inclusión para niños con limitaciones visuales. Es decir, es un enfoque formativo muy completo y muy integral. Ellos realizan una práctica inclusiva en la atención integral en salud y en la atención integral en educación. Nosotros trabajamos con la estrategia de 0 a siempre, educación, salud, familia y espacio público. Entonces, en ese contexto estamos formando, cualificando maestros, madres comunitarias, líderes comunitarios en la atención integral a la primera infancia. Las 80 madres comunitarias beneficiarias con el diplomado en modelos de atención integral a la primera infancia reconocieron la pertinencia de este espacio de formación, que les permitirán optimizar su labor enfatizando en líneas como el cuidado de menores con enfermedades prevalentes y población en condición de vulnerabilidad. Un proceso académico muy importante, muy interesante, y yo felicito pues a la Universidad del Magdalena por haber tomado ese interés tan valioso, porque lo aprovechamos al máximo y sobre todo que vamos a continuar. Pues agradecer a la Universidad del Magdalena todo el proceso que ha hecho en referencia a este proyecto. Pues se aspira a trabajar con una comunidad infantil, tratar de generar en ellos cambios positivos que nos ayuden en el progreso de nuestra ciudad y más adelante en nuestro país. Durante el diplomado, los ejes temáticos que se abordaron fueron la promoción de la salud y prevención de enfermedades, didácticas flexibles en la enseñanza de la mujer embarazada y en el aprendizaje de los niños menores de 7 años, atención integral a la población en situación de discapacidad y a la diversidad a través de la estrategia dual. Y hasta aquí esta entrega informativa de la Universidad del Magdalena. Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en el Campus TV. Programa institucional del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Muchas gracias y hasta pronto.